Buenas noches, Ana Lucía. Encantados de recibir en esta ocasión junto a Claudia Méndez Arriaza, el comisionado internacional contra la impunidad. Don Iván Velázquez se encuentra ya entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Una larga jornada la suya el día de hoy. Hace apenas unas horas estaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos dictando una conferencia, comisionado. Sus días son de muchas actividades públicas. Sí, pero creo que es importante esto que, sobre todo cuando ve uno, particularmente en esta actividad de hoy con los estudiantes de la USAC, como ese entusiasmo. Yo creo que es muy gratificante porque es entender la labor que se está haciendo y eso es importante. Pues justamente son los estudiantes que también han liderado muchos de los movimientos que dieron el respaldo a CICIG. Pero queremos arrancar esta entrevista con ese mensaje suyo que circuló en redes sociales alrededor del fin de semana. Dice usted que los amigos también pueden ser corruptos. Explíquenos qué trata de decir con esta frase, por qué la respondió de esa manera, cuál es el concepto que está detrás de todo esto. No, esta es una afirmación que yo he hecho desde hace años en Colombia, que pareciera que los amigos de uno son equivocados y los enemigos son los corruptos, cuando generalmente tantas personas para señalar al otro con el que no tiene relación o que es su contradictor, entonces lo tacha de corrupto. Yo digo, aquí la corrupción tampoco tiene amistad. Los corruptos son corruptos aunque sean amigos de uno. Aunque sean no mis son amigos. Equivocados, aunque sean mis amigos, no son equivocados. Yo he tenido relación en el transcurso de mi vida con personas que después, por razón de investigaciones, quedan privadas de libertad. El hecho de que tengamos alguna relación no significa que hay ninguna preferencia o que tienen un salvavidas si se trata de una investigación en la que yo esté comprometido adelantándola. Don Iván, pero es oportuno hablar de esa afirmación y de esa creencia en términos generales, porque en este momento parece haber en Guatemala, digo en ciertos segmentos sociales, no lo voy a generalizar, por ejemplo, entre muchos empresarios, una sensación de temor o incluso de cierto resentimiento por las acciones judiciales que se han tomado, ya sea por medio de CICIG y el Ministerio Público, o por ejemplo por el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria, en contra de empresarios. Esto genera un clima que les hace sentirse a muchas personas en riesgo o perseguidas. ¿A qué reflexión los movería usted a partir de esto? Si hay resentimiento, disgusto, muy lamentable, porque creo que esta es una actividad muy importante que se está desarrollando en el país. Que exista algún temor, uno podría decir que es algo natural, pero lo que puede tener confianza toda la ciudadanía es que en las actividades que venimos adelantando con el Ministerio Público no actuamos sino contra personas que tienen compromiso penal. Y en la medida en que, de acuerdo con los elementos probatorios que se recogen, tenemos la convicción que efectivamente están comprometidas. Es decir, aquí no hay una cacería de brujas, no hay una persecución, hay una acción de la justicia que afortunadamente por fin reacciona y hace lo que le corresponde. Y no hay una selección, perdón Claudia, no hay tampoco una selección de segmentos sociales o poblacionales. No, de ninguna forma, no hay ninguna selección. No hay ni siquiera una predisposición a investigar un sector, una persona, algo con preferencia específico frente a otro. Por ejemplo, nosotros no sabíamos hasta después de, podríamos decir casi que antesitos del último trimestre del año pasado, que había un tema de financiación ilícita en todo lo que habíamos encontrado en los documentos de los allanamientos que desde el 16 de abril se habían realizado. Se va estructurando y resulta, y encontramos que efectivamente ese hecho se cometió y se presenta. No porque hubiéramos dicho, ahora vamos a ver de qué manera fue que obtuvo la financiación este partido. De manera que no hay una persecución, no hay una acción selectiva. Procedemos de acuerdo con los elementos probatorios que se tienen. No tenemos investigaciones guardadas que ya estén
consolidadas todo lo que está en punto de ser presentado ante los jueces, porque están los elementos probatorios suficientes para tener esa convicción de responsabilidad, se presenta. Don Iván, ¿cómo reacciona también usted a que muchos de estos empresarios que han resultado acusados, tanto en el caso cooptación del Estado como el financiamiento político, dicen, nosotros no dimos un soborno, quizás fuimos víctimas de chantaje o extorsión? Hay un intento de cambiar una palabra por la otra. Yo he escuchado muchos empresarios también que han dicho, a mí me exigían soborno y no volví a contratar con el Estado. Son dos conductas distintas. ¿Cuál es la conducta que tiene relevancia penal y cuál es la conducta que no tiene relevancia penal? Tenía opción de escoger, de asumir un comportamiento distinto. Entonces, eso finalmente resulta ser una simple excusa, como que cuando se financia anónimamente pero se expide un cheque, ahí está demostrado que no se quiere financiar anónimamente, pero resulta que ese cheque se expide a nombre de una empresa de cartón y por ese cheque se recibe una factura falsa de un servicio que no se ha prestado. Entonces, ¿cómo que se estaba transparentando un acto de financiación? Ahí hay un engaño, dice usted. Digo, hay excusas que son completamente inaceptables. Pero qué bueno que cita ese caso, porque también nos ha revelado que no era un sistema corrupto, sino más bien una cultura de corrupción. Usted ha trabajado en diferentes países. ¿Cree que en Guatemala permeó más esa cultura de corrupción que en otros? Realmente mi experiencia es Colombia, y en Colombia hay una gran similitud también en temas de corrupción, de no acción de la Fiscalía con grandes corruptos que han quedado en la impunidad en mi país. Desafortunadamente sí creo que la corrupción llegó a un estado en Guatemala de aceptación o de resignación. O relativarla. Relativizarla, sí. Ajá. De esto que con él le toca. Decían también que ya al otro le toca, porque llega al gobierno, entonces es su cuarto de hora, tiene que aprovechar su cuarto de hora. Y es normal. Muchas personas me han dicho cómo les reprochaban que, guatemaltecos, que fueron servidores públicos y salieron con el mismo carro. Que no se hubieran viejito. enriquecido mientras ejercían función Dicen, pública. pero ¿cómo que usted todavía tiene ese carro de viejo cuando pudo haber adquirido uno del año? Eso es cultura de la corrupción, eso es cultura de ilegalidad. Y es lo que se pretende con todo esto, que no sea solo la acción penal, que es importante y que socialmente tiene que tener un mensaje muy claro, sino también en la construcción positiva, en la construcción de una sociedad que respete la legalidad, que respete la ley. Resulta más fácil entender por qué razón tantas personas llegamos a normalizar muchas de esas prácticas corruptas o a verlas con una relatividad, digamos, bastante cómoda. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograr que esa cultura, cómo generar esa segunda naturaleza, esa segunda cultura distinta y que se oponga de verdad a esas prácticas tramposas? Una acción muy importante, con todo lo que desde muchos sectores se puede criticar, pero ese es el sistema penal, y ese es el sistema penal acusatorio. Es que la acción del Ministerio Público, la acción de la defensa, la acción del juez, es frente a la sociedad. Eso ayuda mucho en la formación ciudadana. ¿De qué manera? ¿Usted cree que esta ventilación del caso, por ejemplo, cooptación del Estado, que prácticamente se están transmitiendo en vivo casi todas las audiencias y las larguísimas discusiones y disquisiciones que se dan entre el juez y los defensores, ¿usted cree que eso termina siendo positivo para la sociedad? Yo creo que sí, es que el sistema acusatorio está entre una de sus virtudes precisamente diseñado para eso, para que sea un proceso de cara a la sociedad. La sociedad tiene que estar interesada en la justicia, en la calidad de la justicia que tiene, en la acción de la justicia que tiene. Y esto que es como si miles o millones de personas pudieran estar en una sala de audiencias como está ocurriendo ahora
en la audiencia que se hace en el caso de cooptación, me parece muy positivo. Que haya esa opción del ciudadano de estar, gracias a algunos medios que transmiten casi en su integridad la audiencia, yo creo que eso es provechoso y eso además va generando no solo esa visión, esa transmisión, sino la actitud de la gente frente a los hechos delictivos, va transmitiendo además algo importante, y es ese rechazo a la corrupción, esa necesidad de que cambien las costumbres políticas y también las costumbres sociales. Así es como se empieza a construir la cultura de legalidad. Pero al mismo tiempo que nosotros vemos todas esas audiencias y vemos el desarrollo en cada proceso judicial, también vemos que hay ese impulso y esa intención de levantar un clima de temor, un clima de miedo, discursos sobre se desincentiva la economía con todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo reacciona ante este discurso? Yo creo que hay aquí un hecho objetivo, una acción que se realizó por estructuras criminales, por redes que se apropiaron del Estado y que está definido en el planteamiento del Ministerio Público y de la CICIG en cada caso la responsabilidad que se pretende se le deduzca por el juez en cada uno de los casos. Y eso ha generado desde algunos sectores, actuando perversamente, campañas de desinformación, campañas de intimidación, miedo, campañas también de extensión de la posibilidad del efecto, el miedo, pero ya dirigido hacia potenciales imputados, potenciales personas sometidas al proceso penal, como para tratar de generar un frente común. Es decir, entonces es que esto no es únicamente contra estos, es que también va a ser de estos, y no se van a quedar en esta cosa, sino que van a seguir con esto. Como decir, tenemos que frenar esto, tenemos que impedir, porque ustedes y reunimos que ahora, a todos los aliados posibles para lograrlo. Y no siempre desarrollando campañas ni siquiera decentes. ¿A qué se refieren? ¿Otro tipo de hechos, otras actividades, actos? Es lo que significa, por ejemplo, las campañas de desinformación. Y en esas campañas de desinformación, lo que vemos casi todos los días de tergiversación de la información, de un intento por volver a la sociedad que está tan interesada, tan entusiasmada en el tema de justicia, volverla contra el Ministerio Público porque es un órgano que está irrespetando la presunción de inocencia, que está irrespetando el debido proceso, que no respeta el derecho de defensa, es decir, ninguna garantía fundamental, cuando eso no existe. Pero si se presenta de la manera como se pretende presentar, y de manera escalonada, casi que en una violación en ascenso de garantías fundamentales, no sabemos cómo vaya a calar finalmente esto. Que vaya a revertir este proceso. Sociales. No sabemos qué efecto pudiera surtir, y a eso es, yo tengo la seguridad que a eso es a lo que están apostando quienes adelantan campañas de esta clase, que pueden durante un año estar todos los días insistiendo en el tema, hasta tratar que finalmente sus puntos de vista sean casi que imperceptiblemente aceptados. Y entonces se plantea, por ejemplo, cuando decimos que en el proceso penal, el Ministerio Público, su pretensión es desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, que no está para respetar en esos términos. El fiscal es el acusador. El fiscal es el acusador. No es el defensor. Y eso está señalado claramente, ese es el debido proceso. Que hay una parte que acusa y una parte que defiende y una parte imparcial que dice, se desvirtuó la presunción de inocencia como lo pretende el Ministerio Público, como presentó las pruebas, o no se desvirtuó. Y es en esos términos, se desvirtuó la presunción de inocencia. No se puede hacer la pregunta, ¿se demostró la inocencia? Porque el imputado, el procesado, no tiene que demostrar la inocencia. El Estado, a través del Ministerio Público, desvirtúa la presunción de inocencia.
Si estos elementos se van comprendiendo socialmente, se van comprendiendo en la generalidad de la población, yo creo que puede salir también una justicia robustecida. Don Iván Velázquez, vamos a hacer una pausa comercial en este momento, pero al volver queremos hablar con usted sobre de qué manera blindar este proceso de lucha contra la corrupción en Guatemala. ¿Qué ideas tiene usted sobre cómo hacerlo prácticamente irreversible frente a tantas personas que querrían, si no detenerlo, por lo menos atenuarlo o matizarlo? Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en a las 8:45. Hoy nos acompaña el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, el señor Iván Velázquez. Y ahora vamos a escuchar por medio de Ana Lucía Mazariegos qué dicen nuestros televidentes. Ana Lucía, qué mensajes, qué preguntas, qué comentarios hacen por medio de Twitter, por medio de Facebook en este momento, la audiencia del Canal Antigua. Hay muchísimos, Juan Luis, y estaremos leyendo algunos de ellos. Vivo los quiero, dice, señor Iván Velázquez, ¿qué piensa sobre la captura de varios corruptos y las pocas condenas? Dice. También Denis Recinos, por su parte, opina, los enemigos son claros, Fundación contra el Terrorismo, CACIF, los poderes de siempre. JP dice, comisionado, ¿investigan de dónde provienen amenazas contra la fiscal general? También Jimena Enríquez opina con nosotros, ¿cómo será el sistema carcelario en Colombia? ¿Es recomendable tener a tantos poderosos juntos? También Jimena opina, pregunta al comisionado, ¿cómo se construye país luego de cooptación Estado GT y estos casos? También @Ardavinson dice, señor Velázquez, ¿usted estaría de acuerdo con que una CICIG en su país en las mismas condiciones que aquí? El realista dice, la CICIG, ¿cuándo va a investigar a Sandra Torres y Álvaro Colom y a la UNE, así como a otros partidos políticos? Y otro de nuestros comentarios, Mario, dice, va a investigar a la USAC, es la raíz de muchos corruptos, se preparan para eso, el cambio es importante. Estos son algunos de los comentarios que podemos leer a través de nuestra red social en Twitter, @Canal Antigua, y recuerde que también puede opinar con nosotros en otras de nuestras plataformas como Facebook. Así que, Juan Luis, estas son algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Gracias, Ana Lucía. Y Claudia Méndez elige una para plantearle al comisionado. Yo voy a elegir esta de Jimena Enríquez, que pregunta, ¿es conveniente tener en la cárcel a tanto poderoso junto? Siempre debe existir medidas en el sistema penitenciario que impidan que se puedan desarrollar algunas relaciones que podrían ser perjudiciales para la acción de la justicia o para el Estado. Hay una situación de realidad que es la insuficiencia en el sistema carcelario guatemalteco. Pero para mí sería mucho más saludable que no existiera esa concentración como ahora la vemos en el Mariscal Zavala. ¿Usted cree que sería más sano que se les pudiera dispersar entre diferentes centros carcelarios? Sí, creo que sería más sano. Don Iván, yo retomo otra pregunta de nuestros televidentes. Uno de ellos decía, ha habido tantas acusaciones, pero aún no hay condenas. ¿Cómo le responde usted a esa persona? Estamos sometidos a procesos, afortunadamente, que tienen un trámite que está señalado por la ley. Eso es justamente hacer un proceso como es debido, es decir, garantía de debido proceso, unas formalidades que se tienen que cumplir, etapas que se tienen que agotar, el derecho de defensa que se tiene que ejercitar. Hay muchos de estas investigaciones, de estos procesos que ya están para concluyendo etapa intermedia, que están para iniciarse el juicio. Lo que ocurre es que probablemente el país, por esa desatención histórica al sistema de justicia, no cuenta con una estructura judicial adecuada para cuando el Ministerio Público funciona como lo está haciendo Pero quisiera ahora. mencionar un caso como un ejemplo y compararlo quizás con otros. Claudia María Bolaños, la secretaria del señor Pedro Moadi, ha sido condenada ya en un proceso que ha tomado menos del año. Quizás ha respetado todos los plazos. Quizás la pregunta debiera ser, para seguir con la duda de ese televidente, es ¿por qué un caso como el de Claudia Bolaños llega a su condena en un tiempo
casi legal, casi al pie de la letra de los procesos, y otros casos como el del señor Pedro Moadi, que está en el mismo proceso, no. De un lado, Pedro Moadi llega posteriormente, siendo el mismo caso, pero llega posteriormente, entonces... Porque él tenía derecho de antejuicio. Porque estaba con el derecho de antejuicio, bueno, todo el trámite que hubo que surtir. Hay una situación con procesos como este de la cooptación del Estado. Tantos imputados en una misma actuación, que aquí había una necesidad por la íntima conexión que existía entre un caso y otro caso, entre la acción de una persona y la acción de otra, que resultaba realmente difícil hacer una separación. El tema de la línea, con más de 25 procesados, esos son casos que por su propia configuración deben demorarse más, sobre todo cuando son pocos los jueces, y aquí planteado desde la situación particular del juez Gálvez, que tiene a su cargo todos esos procesos, cómo hace para poder actuar en tantos procesos con tantos indicados. De ahí que una muy buena medida que adoptó la Corte Suprema de Justicia, la juez evacuar su juzgado. Que la juez D va a conocer de todos los asuntos anteriores a marzo del 2015, según entiendo. Eso ya significa que asuntos que estaban represados, el caso de Haroldo Mendoza, por ejemplo, uno de los temas que está a conocimiento del juez Gálvez, debe pasar entonces a la juez Aifán. Pero es deseable que aún tantos casos de la misma temática sigan estando concentrados en el juez Gálvez, aunque se haya nombrado a esta jueza para que ella evacúe los que se encontraban en la presa previos a abril del 2015. Pero aquí es en el tema que tiene que ver con la estructura relacionada con el expresidente Pérez y la vicepresidenta Valdetti, es que se trata del gran caso de una macroempresa criminal en la que cada hecho que se ha atribuido en anteriores oportunidades, la línea, por ejemplo, o TCQ, aún lo del lago Amatitlán, o la tiene cooperacha, elementos, por ejemplo, o la cooperacha que tienen elementos de esa misma macroestructura que está actuando. El tema de la financiación de campañas políticas, la financiación ilícita, eso está dentro de esa misma macroestructura. Entonces por eso usted ve razonable que el mismo juez conozca de toda esa macroestructura. Claro, claro, porque es que además por la conexidad que existe, si no se hiciera, los propios abogados estarían reclamando que se unificara. Prácticamente está juzgando un sistema él. Sí. Hay otras situaciones, por ejemplo, el caso de los diputados o exdiputados, luego de la medida sustitutiva que concedió el juez Villatoro, todos los abogados estaban reclamando que aquellos diputados que renunciaron también fueran acumulados a lo del juez Villatoro, en lo que podría plantearse que no existe una conexidad. Tal vez porque habían tenido esa decisión favorable, dicen, entonces vámonos todos donde ese juez que también va a dictar la sustitutiva. Aquí afortunadamente ya corrigió el error la sala y ordenó. ¿Y todos los casos quedaron separados o van a conexarse en un mismo juzgado? En este momento todos estos están en un mismo juzgado. Ya es decisión del juez definir si continúa o los separa. Nosotros queremos plantearle una pregunta comparativa. Usted ha vivido este proceso del 2015 y el que vivimos ahora en el 2016. ¿Qué diferencia hay entre un año y el otro? En el uno pues caen las dos figuras que portentaban el poder oficial, y en el 2016 vemos caer también a figuras poderosas, pero en el campo económico. ¿Cuáles son las diferencias entre enfrentar a unos y enfrentar a los otros? Realmente no veo diferencias. Aquí el problema es que existe una gran corrupción que capturó al Estado, que tiene manifestaciones en muchos
sectores, hay muchos elementos involucrados en todo esto, de manera que podría plantearse que todo esto corresponde a la misma gran situación criminal que tiene sus particularidades de acuerdo con cada uno de los que se está vinculando. Sí hay algo en el momento de ahora que no podría definir a quién se le atribuye, pero tanto ruido adicional que se está haciendo, por ejemplo, en torno al debido proceso. Y no es para que no se entienda que por decir ruido estoy descalificando el debido proceso. Yo soy respetuoso de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos en todos los países. Mi lucha por la justicia ha sido una lucha por consolidación de Estado de Derecho. Lo que digo de ruido es que eso es precisamente lo que muchos pretenden. Campañas. Campañas para que la gente desconfíe y sí será que se está cumpliendo, sí será que, ¿por qué razón ahora se preguntan muchos, ¿por qué razón prisión preventiva? ¿Y por qué razón se toma tanto tiempo en prisión preventiva a una persona antes de llegar a juicio? Y yo conozco antes de esto, de personas que tienen razón de esta situación, 14 meses privados de libertad, conozco otros casos que tienen 60 meses privados de libertad. Ese es un tema de problemática nacional. Pero allá hace falta, que me parece muy importante que ahora se esté debatiendo. Pero allá hace falta desarrollar una discusión más. Esa persona que probablemente ha estado 60 meses privado de su libertad de manera preventiva antes de ir a juicio, no es una persona que tiene un apellido que sea, digamos, conocido o que tenga relaciones que le hagan que alguien abogue por él frente a una autoridad como el Comisionado contra la Impunidad. Esa diferencia de visión que hay en Guatemala o esa diferencia de apreciación entre el caso de alguien que resulta cercano por conocido o que resulta prominente por ser, digamos, un notorio exfuncionario, por ser un próspero empresario. ¿Cómo ve usted en términos democráticos que a nadie le importe que un don nadie se encuentre 60 meses en prisión y en cambio que otro conocido pase 14 meses y por supuesto levante alarmas? Que es razonable que las levante también. Es lamentable naturalmente que haya diferencias de esa magnitud, pero es provechoso, dado que la justicia tiene que ser igual para todos y que la ley es aplicable a unos y a otros, que se discuta sobre la aplicación democrática del derecho penal, que se busque por un sistema democrático, que se propenda que seamos iguales realmente ante la ley. Sí, medidas que sean aplicables a todas las personas independientemente de su condición social. Pero aquí toca otra pregunta. ¿Por qué tanta captura internacional, una docena quizás, no se ejecuta? ¿No es riesgoso que se interprete que fuera de Guatemala la justicia y esta lucha contra la corrupción no los va a alcanzar? Yo creo que sí los va a alcanzar. Hay una dificultad siempre cuando a través de los canales diplomáticos hay que acreditar ante los países en los que probablemente se encuentran algunas de estas personas. El caso, por ejemplo, de Alan Marroquín en Estados Unidos, porque no de todas las personas que están con orden de captura tenemos la certeza del lugar del país donde se encuentra. Pero creo que en esto además se van afinando procedimientos, las experiencias del Ministerio Público en el tema de las capturas internacionales, el cumplimiento de protocolos y la respuesta también de los otros países para que actúen rápidamente ante peticiones como estas que se han formulado respecto de tantas personas. Hablemos en concreto del señor Pérez Maura, que recientemente ha solicitado, estoy hablando del caso TCQ, por supuesto, que recientemente ha solicitado a la empresa que terminó comprando las operaciones de su firma anterior, incluida la de TCQ, ha pedido que esta empresa no verbalice, no exprese las condiciones en que se dieron esas negociaciones. No colabore. No colabore en concreto con los tribunales de justicia guatemaltecos. Que no suministre los documentos que se encuentran en TCB. Eso es pedir que se obstruya justicia. Claro, eso es exigir impunidad. Mucho más cuando aparece este señor Pérez Maura,
que tiene orden de captura justamente, demandando a APM, porque ya no es simplemente una solicitud, sino es una demanda por vía judicial. Una demanda Es como judicial. ignorar a los juzgados guatemaltecos. Es como decir, ustedes no colaboren con la justicia de Guatemala. Porque además, recuerden que yo allá entregué 30 millones de dólares. Porque el problema es ese, para no distraernos pues en otras cosas. Pérez Maura se está defendiendo de 30 millones de dólares que se pactaron para entregar a cambio del contrato de TCQ. Cuando aparece ahora APM y pretende, por lo que hemos conocido, porque efectivamente APM ha colaborado con nuestras investigaciones, y pretende entonces entregar la documentación, decir aquí encontré tal documento, aquí hay un pago que puede ser de utilidad para ustedes porque hay una persona que podría estar involucrada en este asunto. Y el señor Pérez Maura pretende impedir que eso se entregue, pues indudablemente lo que está buscando es vivir en la impunidad. Don Iván Velázquez, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Hoy conversamos a las 8:45 con el Comisionado Internacional contra la Impunidad. Ya venimos. Hay muchos comentarios, hay muchas preguntas y sobre todo hay muchas felicitaciones para el Comisionado Internacional contra la Impunidad, ¿verdad, Ana Lucía? Así es, Juan Luis, hay muchísimos comentarios en nuestras redes sociales. Iniciamos con el de Jimena Enríquez. Él dice, ¿cree el comisionado que existe un riesgo verdadero que los sectores afectados por los casos MP-CICIG detengan la justicia? Utilizando nuestra etiqueta a las 8:45. Michelle Mendoza también dice, ¿existen investigaciones sobre narcotráfico en contra de Roxana Valdetti, Pérez Molina o Mauricio López Bonilla? Candy Snow dice, ¿va a investigar ARSU y gobiernos anteriores? Ya hay bastantes investigaciones en medios. Nikki, por su parte, opina, investiguen a Lix, señor comisionado, especialmente a los altos mandos, porque la corrupción sigue allí. Eric Díaz dice, ¿cuándo veremos caer a los peces gordos de la corrupción en los departamentos, en especial en San Marcos? Paranoia News comparte con nosotros, habla de manipulación de la información por medios de comunicación, emitir opinión como si sí no es igual, pregunta. Y Yuri Giovanni Melini, siga dando duro y directo contra la impunidad, no baje el paso, felicitaciones. Hay muchísimos comentarios, pero como podemos observar, muchos de ellos también hacen alusión a preguntar también qué sucederá con gobiernos pasados y hacen también una mención en específico de algunas figuras que han sido predominantes en la política nacional. Juan Luis. Pero nosotros vamos a retomar esa pregunta que se le planteaba incluso en el primer segmento a don Iván. ¿Hay manera de hacer irreversible, de blindar este proceso contra la corrupción? Ya usted lo dijo, Guatemala ha llegado a vivir una cultura de la corrupción en la que se ha visto como normal, en buena medida, el comportamiento de los corruptos. ¿Hay manera de blindar este proceso en contra de esa cultura? Claro. Profundizando las investigaciones, extendiendo las investigaciones, haciendo como comentaba alguno de los televidentes, que la impunidad en las municipalidades, en regiones alejadas de Guatemala y cercanas de la ciudad de Guatemala, también esa impunidad pueda ser contrarrestada, también esa corrupción pueda ser atacada. ¿Qué se necesita para eso? Yo decía, yo creo que desde el año pasado, cuando aquel famoso propuesta de recursos y que decía podría ser un impuesto extraordinario, podría ser, es decir, hay que examinar una forma. Yo decía, la lucha contra la impunidad en las condiciones actuales del país no puede ganarse. ¿Por qué no se puede ganar? Porque podría afectarse una estructura, por ejemplo, aquí esta macroestructura que capturó el Estado sin que podamos asegurar, que es otra de las dificultades que hay mirando el universo, sin que podamos asegurar que no exista, por ejemplo, una supraestructura que no tiene una vinculación, que no pertenece a un partido, que es por el contrario apartidista o apartidaria, pero que puede tener controles, relaciones coyunturales con organizaciones políticas que van accediendo al poder.
si se afecta esta estructura de ahora, ¿se eliminó la captura del Estado? Esa es una pregunta que habría que hacernos. ¿Qué pasa con la corrupción que hay en las municipalidades? Y volvemos a la misma cantaleta. 304 municipios no carecen de representante del Ministerio Público. ¿Y en cuántos municipios existe corrupción en Guatemala? ¿Y cuál es el Ministerio Público que va a tener capacidad para investigar en esos 340 municipios? Una Fiscalía contra la Corrupción que por su poco recurso, por el poco recurso que tiene el Ministerio Público, una Fiscalía contra la Corrupción que tiene 7, 8 agencias, que no puede crecer. ¿Cuál es la necesidad que existe? Pero también temas del homicidio, delitos contra la vida, que es una Fiscalía de sección muy buena, muy capacitada, es efectiva, ha demostrado cómo logró salirse de la investigación de caso por caso y logró avanzar bastante con Claudia Paz y los Paz. casos, así es. Pero estamos con una impunidad en homicidios que también supera el 90 y tantos %. ¿Y eso a qué se debe? Quizás también nos toca preguntarle y recordarle una preocupación que usted nos manifestaba acá el año pasado, y era con ocasión de la captura de Haroldo Mendoza. Su preocupación era de que esta lucha contra esa impunidad dejaba vacíos de poder, un poder ilegítimo e ilegal, pero que el Estado no los ocupaba de inmediato para revertir esa historia. ¿Persiste su preocupación? Sí, sí, realmente hay muchos factores de cooptación, aún en las instituciones en las que ahora personas relacionadas con ellas se encuentran privadas de libertad. Mandos, medios, podría ser, influencias externas que tenían la captura de la entidad y que no han sido aún detectadas. Yo creo que ahí es una de las muy importantes funciones que puede cumplir la sociedad en la vigilancia, porque esas estructuras que todavía pueden estar sobrevivir, no recobren el control de las instituciones. Don Iván, vamos a hacer una breve pausa y volvemos dentro de muy poco ya para despedir esta entrevista con el Comisionado Internacional contra la Impunidad. Estamos de vuelta en este noticiero y apenas regresamos para plantear una última pregunta al comisionado Iván Velázquez. Junto con Juan Luis Font lo hemos entrevistado esta noche acerca de los retos y los avances que ha tenido la comisión que él dirige. Y hay una pregunta que ha sido repetitiva en las redes sociales y insisten en preguntar: ¿habrá investigación sobre el financiamiento ilícito de partidos como Líder, UNE, Creo, todos? La pregunta es: ¿abarcará a todo el espectro político? Con preguntas de esa naturaleza yo siempre respondo como dice la fiscal general: todo es susceptible de ser investigado. A ver, entonces yo le voy a preguntar otra que planteó uno de nuestros televidentes. ¿Habrá investigaciones vinculadas con narcotráfico al exvicepresidenta Roxana Valdetti, al expresidente Otto Pérez Molina, al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla? Si hay elementos para desarrollar investigaciones de esa naturaleza, se hacen. Sí las hay, yo creo usted no está afirmando que haya. Yo creo que la CICIG con el Ministerio Público han demostrado que no guardan nada de lo que hayan tenido conocimiento y se tenga la posibilidad de desarrollar investigativamente, de obtener elementos probatorios suficientes. Y eso es una respuesta absolutamente para todos, para toda clase de estructuras criminales, de la manera como la CICIG tiene la competencia, es decir, de estas que ahora denominamos más específicamente las redes político-económicas ilícitas, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Don Iván, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45.